Ellos y ellas son emprendedores, personajes fuera de serie. Revolucionarios y líderes extraordinarios. Esto es Historias de Éxito. De Tacoterapia Podcast. ¡Hey amigos y amigas! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? La verdad es que hoy estamos sobreemocionados porque estamos estrenando el primer episodio de un nuevo segmento que les tenemos para ustedes. Y este segmento se llama Taco Historias. ¡Taco Historias! Exactamente. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muy bien. Es muy original el nombre. Muy padre y muy original, definitivamente. La verdad, nos vamos a ser muy honestos y lo tienen que saber ustedes. Estábamos entre Taco Leyendas y otros nombres un poquito más difíciles y complicados, y la verdad es que en su mero punto fue lo que menos nos preocupó. Estábamos armando el programa y apenas a 2 segundos de iniciar dijimos, ya ponle Taco Historias, ya, como sea, digo. Entonces así se va a llamar, Taco Historias. Espero que les guste y vamos a platicar hoy de una historia padrísima que yo creo que te va a encantar, Pau. Te traigo datos padrísimos y de chismes, que se llama Henry Ford, el señor. Para quien no lo conoce en casita, yo creo que es un programazo porque este señor, el que vamos a hablar el día de hoy, pues hay mucho que aprenderle. Ahora, yo sé perfectamente que todos ustedes que están ahí dicen, Henry Ford, ese sí lo he escuchado, es el de los coches. Esa es la típica, ¿no? Es el de los carros. Ese que hizo, que además de hacer coches, tiene una historia impresionante y muchos dicen que su historia es perfecta como gran emprendedor. El día de hoy vamos a platicar datos sumamente curiosos, además de toda su historia, que se darán cuenta que tal vez no era tan increíble su historia. Hay muchas cosas ahí que cortar y decir, ok, no estaba tan padre su historia, pero bueno, quédense para escuchar un poquito de todo esto. Pero va a ser el historiador hoy, es el que se echó como 10 horas seguidas de la historia de Henry Ford. De hecho, ya lo soñaste ayer, ¿no? No, manches, me estabas diciendo. Llevo más de 24 horas seguidas escuchando a Henry Ford. Se los juro, estoy a nada de ponerme a hablar con él. Es neta, ya estoy en un plano en donde probablemente pueda estar hablando con él, conectando con él en otra vida, en otro mundo, así como que leíste y no, me estaba mandando por WhatsApp como, ¿cuántos videos me enviaste? No manches, muchísimos. Bueno, con decirles que me eché la telenovela de Henry Ford. ¿Sabían que había una telenovela de Henry Ford? O sea, yo no lo sabía. Más de 3 horas y media de telenovela, yo estaba feliz. Pero bueno, a mí me encanta todo esto porque es un tema padrísimo, pero se los voy a contar más ligero. No vamos a hacer como un historiador, así como el de la clase de historia de jóvenes, vamos a platicar de la historia de Henry Ford, ¿no? Si no, vamos a hacer un poquito más liviano para que ustedes lo disfruten en casa. ¿Ok, Pau? Entonces, me parece perfecto, ya quiero. ¿Quieres comenzar con esto? Claro que sí, ¿no? A ver, empieza a platicar. Primero que nada, vamos a unos datos curiosos. Henry Ford es uno de los millonarios más excéntricos que hubo en la historia y sobre todo fue en su momento el millonario más grande de todo el mundo, de todos Estados Unidos y de todo el mundo. O sea, se convirtió en un millonario, macromillonario, y dejó una fortuna a toda su familia. Cabe destacar que dentro de su familia, pues se mantuvo toda esta línea de dejar a los Fords, a pesar de que hubo mucha posibilidad de que no sucediera debido a que, ya te contaré en el final de la historia, debido a que este señor por poco le deja la compañía a pues un trabajador de la empresa, pero al final sí deciden que se quede en la familia Ford, ¿ok? Oye, tengo entendido, o sea, se supone que la descendencia de la familia Ford data de su historia en adelante, o desde antes. ¿Cómo? O sea, ¿qué? O sea, Ford, tengo entendido que fue el pionero de toda esta onda y de la descendencia de su familia, ¿no? Económica. Sí, o sea, su familia no se dedicaba a eso. Exactamente, mira, ahí te va. Henry Ford nace en una granja así humilde, todo sencillo y tranquilo, en 30 de julio de 1863. Toda su vida, su infancia fue una infancia padrísima porque hasta cierto punto, buenas noches, por ahí nos están saludando muchísimos, hasta cierto punto su infancia llegó a ser un poquito normal, común, nada más que era un niño que se obsesionaba con toda la cuestión de mecánica. Eso sí, era un niño, no era el ñoño, porque nada más fue a la primaria y a partir de la primaria le dijeron, ¿sabes qué? Ya no es recomendable que estudies, mejor dedícate a la granja. Y su papá llega a un punto en donde le dice, ¿sabes qué, hijo? Pues
mejor la granja te va a dar algo de comer, te va a dar algo más para hacer y ya los estudios déjalos en paz, ¿vale? ¿Y qué hizo? Entonces, pues hizo caso, simple y sencillamente hizo caso, se hizo un hijo trabajador de granja hasta que llega un punto cumbre que a los 12 años su mamá fallece, ¿ok? Entonces, cuando fallece su mamá, para él fue una ruptura fuerte, porque 12 años ya eres consciente del fallecimiento de tu madre, ¿no? Ya tienes cierta conciencia y eso golpeó demasiado. Entonces, dicen los psicólogos y los historiadores que poco después de que fallece su madre, él ve una máquina locomotora dada por vapor. Te estoy contando que en esa historia y en esta época solamente se movían por caballos, ¿no? Todos. Claro. Sí. Entonces tú llegabas y veías una máquina que no se mueve por caballos y ¿cómo te pones? Estás así como de... Como, wow, como las escaleras eléctricas del episodio pasado, ¿no? Vale, con las escaleras eléctricas. Sí, haz de cuenta que llegan a tu pueblo y te ponen escaleras eléctricas ahí en Tlaxcala, ¿no? Entonces, pues obviamente claro. llega un punto en donde dices, wow, qué impresionante, no lo puedo creer, esto no sé, imagínate que no, es como si le pusieran elevador, ¿no? Es como los elevadores. No, entonces, la gente se empieza a emocionar y llega un punto en donde esto sale de control. Para quien no lo sepa, pues Henry Ford no es el creador de los coches porque se le adjudica eso. Todo el mundo dice que es creador de los coches. No es el creador de los coches. En Europa ya había coches, ya existían todas estas máquinas locomotoras. Sin embargo, todas estaban hechas por vapor. Y cuando él ve esta máquina locomotora a vapor, a los 12 años, llega un punto en donde los psicólogos dicen que relacionó esta muerte de su madre con esta parte de ingeniería. Él se baja del coche, bueno, del coche conducido por caballos. ¿Coches o no, Fernando? Conducido por caballos. Él se baja del coche conducido por caballos de su padre. Y yo, wow, es que era bien influyente. Del papa también. Y le empieza a preguntar al mecánico, al que viene conduciendo la máquina, le dice, oye, ¿qué onda esta máquina? ¿Cómo funciona? ¿De qué es? ¿Cómo está hecha? ¿A qué velocidad vas? Le empieza a preguntar. Obviamente el otro se sintió como pinche niño raro, así, ¿y tú qué vienes a hacer? Y le aceleró y se fue, ¿no? Pero de ahí Henry Ford se obsesionó con las máquinas y por eso es un punto demasiado importante en su historia, porque se supone que de ahí es donde entra toda esta obsesión de empezar a construir algo que sea una máquina que se pueda mover por su propia cuenta, ¿ok? Perfectísimo. Y bien chiquito, ¿no? O sea, realmente 12 años. 12 años, yo creo que ahí todavía ni sabes qué onda. Señora en casita, ¿qué está haciendo su hijo a los 12 años? Sí, realmente, entonces, pero es bien chistoso cómo desde niños ya se empieza a ver y analizar como tus pasiones, lo que te llama la atención. Y aquí un punto o problema muy grande es que a veces la misma familia lo interrumpe, ¿no? Por ejemplo, el papá que le dijo, oye, no, o sea... tú la granja y te va a dejar más dinero, y de todos modos él en su corazón y en su ser decía no, lo mío es la mecánica, la ingeniería, y qué increíble. Exactamente, fíjense lo que pasa, el papá llega y dice, ¿sabes qué? Este tipo de cosas no las puedo aceptar, son cosas que pues son del demonio, esto de las máquinas, tú te debes dedicar a ser granjero y punto final, no le muevas. ¿Alguna vez has escuchado esto? No directamente, pero ya en la actualidad sí es mucho de no estudies esa carrera porque no te va a dejar, no hagas esto porque etcétera, etcétera. Sigue habiendo esas creencias, es muy interesante que entonces, sí, a los 17 años se revela. Es la época adolescente en donde él agarra y dice, ¿sabes qué, pa? Yo ya no quiero, ya me caes gordo, había como más facilidades de que te salieras de tu casa, yo creo. Y entonces a los 17 años se va, recorre kilómetros y se va a Detroit, que es una ciudad de Estados Unidos, en donde ahí trabaja como aprendiz en una fábrica que se llama Dry Duke, algo así. Oye, ¿y a qué se dedicaba esa fábrica? Esa nada más hacía maquinaria para barcos de vapor, y él pues lo que quería era aprender todo lo que fuera de maquinaria. Como no tenía más que la primaria, entonces llegó un punto en donde dijo, ¿sabes qué? Tengo que estudiar de donde pueda, y hasta cierto punto ahí en la empresa que hacían partes para barcos, pues fue donde empezó a aprender un poquito más de maquinaria, que después lo fue sacando un poquito más a flote, pero pasan 3 años ahí, llega a los 20 y regresa a casa a la granja, porque hasta cierto punto no encontró como mucha alternativa ahí en la fábrica, no se quiso quedar ahí, regresa a casa a la granja, donde su papá le dice, gracias mijo, qué bueno que ya te quedaste, te voy a ofrecer tierra. Incluso, bueno, no tierra así como un costal, ¿no? Sino, te voy a ofrecer un pedazo de tierra de la granja para que tú la trabajes por tu cuenta y para que te quedas aquí
y para que hagas raíces aquí, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué crees que dijo Henry Ford? Te están ofreciendo hectáreas, te están diciendo, es como si tu papá llega ahorita y te dice, te doy hectáreas, pero quédate al negocio. Quédate en el negocio, ¿ok? Entonces, llega Henry Ford y dice, pues, ¿sabes qué? Nelly, no quiero nada, Qué valiente, absolutamente qué valiente. nada. No es mi sueño, no es mi pasión, yo sigo obsesionado. El punto de Henry Ford, yo creo que a favor que tiene, es que era un obsesionado. O sea, literal era un obsesionado. No, había horas y horas y horas que le metía. Y desde niño, desde niño 13 años, agarraba un reloj, lo desarmaba y lo volvía a armar. Hacía ese tipo de cosas. Entonces, si usted en casa tiene a un niño obsesionado con desarmar relojes o televisiones... Mi hermano está obsesionado con escalar cosas. Con escalar cosas. Sí. Enfóquense en eso, probablemente puede ser el siguiente escalador a nivel mundial y no sé. Montañista. En 1891, Ford se hace trasladar a Detroit. ¿Otra vez? Ajá, pero ahora Edison le llama. Tomás Alva Edison, Wow. que después hablaremos de él en otros episodios. Para quien no lo sepa, pues yo creo que todo el mundo sabe, era un inventor súper fregonazo en su época. Él era de business, él era un poquito más de business, le gustaba más la lana y todo, y ya tenía varios años ahí trabajando en la industria de invención. ¿No? Tenía una compañía, sí, era muy influyente, era sumamente grande en su entonces, y tenía una compañía de electricidad, justamente porque pues, fue el creador de la electricidad, donde hacía varios inventos y él se llevaba las patentes, ¿no? Okay. Ahí es donde llama a Henry Ford y le dice, Henry, vente para acá, me gusta mucho que sepas de mecánica, que eres bien apasionado, vente para acá, acá trabajamos. Ahí se hacen muy buenos amigos. Sin embargo, pues Henry Ford dice, Nel, como buen millennial, no quiso durar mucho tiempo de trabajo ahí, dijo, yo no quiero tener jefe, y solito empezó a buscar su manera de trabajar por su cuenta. Mientras todavía estaba con Edison, él empezó a realizar una máquina de 4 ruedas, que no era un coche todavía, le llamó cuadriciclo, y este cuadriciclo, pues tenía esta característica de que tenía las 4 ruedas de bicicleta, ¿ok? Como y que quiso juntar dos bicis, ¿no? Así. Ajá, trabajaba ya con un motor. Okay. ¿Qué pasa para todo esto? Para esto ya él había conocido a Clarita. Clarita es una persona ¿Quién es Clarita? muy importante en su vida porque es con la que se casa. Y cuando está con Clarita, pues decide casarse, deciden hacer una pequeña historia ahí en la granja. Y es ahí donde de repente un día llega Ford. Ajá. Con un madresota gigantesca ahí a la cocina, que era como un, no sé, un motor, pero gigantesco, y lo pone en la sala, en la cocina, y justo es época de, ¿cómo se llama esto? Lo que celebran los estadounidenses, los gringos, Thanksgiving. No lo sé. Sí, Thanksgiving. Sí. Llega Thanksgiving, y entonces pone el motor y empieza a arrancarlo. Y llega un punto en donde Clarita dice, ¿y esto qué es, no? O sea, y él, pues, emocionadísimo, él dice, no manches, lo acabo de encontrar, es un supermotor, te juro que esto nos va a cambiar la vida, está hecho a gasolina, le empieza a poner gasolina, Clarita está toda asustada y dice, ¿qué pedo, qué está? Y entonces Henry Ford está todo emocionado y empieza a arranca el motor. Ajá. Y empieza a funcionar. Solo era un motor, ¿ok? Para todos. Entonces, pues, imagínate tú que llega tu esposo y te dice, mira, mi vieja, pues traigo traigo un motor. Traigo un motor, ¿no? Y arranco el motor ahí en tu cocina, pues como que no era tan... La señora esperando el pavo, ¿no? Así, ¿y el pavo? Y el pavo. Y Clarita, pues era muy paciente. Clarita era una... Yo le llamo Clarita, ¿eh? Todo el mundo le llama Clara, pero yo ya le puse Clarita. Ay, cariño, ya. Clarita era una persona demasiado paciente, de la cual, pues, es muy linda, y le dice, wow, esto es... pues increíble, y lo empieza a apoyar en toda la historia. Ese mismo motor es el que lleva y utiliza para hacer el cuadriciclo. El vehículo de 4 llantas, ajá, de bicicleta, donde coloca el motor en medio, le coloca un asiento y lo empieza a arrancar. Hay un dato muy chistoso en todo esto que, bueno, cuando hace el cuadriciclo, ajá, intenta sacarlo de la cochera, pero no se dio cuenta que había hecho un vehículo que no cabía por la puerta. Y entonces tuvo que destruir la puerta. Imagínate, es un ingeniero Henry Ford, pero no pudo medir, que hizo un cuadriciclo en su cochera, y ya cuando lo quería sacar dijo, de carros, pero
pero no lo midió, no midió la puerta. No sabía que había una puerta ahí y dije, ok, creo que tenemos que destruir la puerta. O destruye el carro, o destruye el cuadriciclo, o destruye la puerta. Entonces destruyó la puerta como buen ingeniero y entonces, pues ya, saca el cuadriciclo, lo saca a funcionar. Ahí es donde varios inversores empiezan a ver y darse cuenta que pues tiene talento el señor y que le puede empezar a ir bastante bien. Entonces, en 1899 decide dejar la sociedad de Edison y es ahí donde funda una sociedad de automóviles de Detroit, que es donde le dan el puesto de jefe de ingeniero. ¿Qué pasa con todo esto? Pues llegan inversores, Ajá. le dicen, pues sí me late tu coche, sí está padre, hasta eso sí funciona, y como se arranca, funciona y todo, y era una época en donde pues había muchos inversores buscando hacer dinero de nuevas cosas que se venían, y lo del coche ya era algo que se tenía que llegar a Estados Unidos y alguien lo tenía que empezar a realizar. Ya se sabía que en Europa se realizaba desde hace años, entonces pues a Estados Unidos se estaba quedando muy atrás en toda esta época, entonces los inversores estaban a la punta de ver quién hacía un coche para empezar a invertir y que se empezara a producir en cadena. De tal manera que llega un punto en donde le invierten, le dan esta compañía, le dicen vamos a crear esta compañía. No es dueño de la compañía como muchos piensan, porque hay varios historiadores que dicen ay, él se hizo dueño y todo. No. Le dieron jefe de ingenieros, nada más. Y en ese momento, ¿cómo se llamaba la empresa? Se llamaba, aquí lo traigo, Sociedad de Automóviles de Detroit, así se llamaba. Ah, ok, todavía no. No tiene nada que ver con Ford, con la compañía Ford. Super. Entonces, le dan este puesto de jefe de ingeniero, él pues simple y sencillamente era un empleado, pero con un empleado de un alto rango, empieza a poner a trabajar a la gente, empieza a hacer todo bastante bien, pero llega un punto en donde la empresa no funciona y vendían ¿cuántos coches te imaginas que vendían al año? 1. Nah, tampoco, no te pasa. No, vendían de 6 a 7 coches al año. 6 a 7 coches al año. Que también son muy pocos. O sea, realmente, ¿cómo vas a mantener una empresa con 6 o 7 coches al año? Me imagino, en ese momento era muy caro adquirir un coche. Sí, claro. O sea, se supone que adquirir un coche era para millonarios, solamente para ricos. Okay. Entonces, Henry Ford tenía en mente la idea de que los coches los tenía que tener todo el mundo. Así que si usted tiene un coche ahorita en casita y estacionado, es gracias a Henry Ford, que fue el que bajó los precios de los coches, pero ahorita vamos hacia eso. En 1902 renuncia a esta empresa. ¿Sabes qué? Le dice, ¿sabes qué, mijo? La neta es que no me late tu chamba, no me late todo lo que tú estás haciendo y me estás tratando como vil empleado y yo estoy hecho para las grandes ligas, ¿no? Yo estoy hecho para crear mi empresa, así que no estoy para esto, me voy. Y creo que aquí hay algo bien chido que, pues, darse cuenta que a veces como que si tienes una visión y todo, no la abandones, ¿no? O sea, porque está mucho no, pues tengo que seguir chambeando aquí, o promesas y promesas, y él dijo, ¿sabes qué? No, porque él ya tenía la visión de algo mucho más grande, y si él no hubiera hecho eso, probablemente hubiera seguido ahí, ¿no? En empresa, de empleado, y es como la intuición que muchas veces se nos olvida seguir, pero está así. Que mucho era por ego, también. Él tenía, lo que pasa con Henry Ford es que tenía un ego demasiado grande, en donde él empezó a sentir esta presión de que si no era el dueño de la empresa, pues no sentía como el poder encima. Entonces, también está muy padre el pensamiento porque sí es alguien que emprende y decide hacer las cosas por su propia cuenta, pero sí se llevaba mucho por el ego. El ego era lo que traía. Ah, ok. Entonces, en ese momento, ¿tenía hijos? ¿No tenía hijos? Platícanos más, también queremos saber el chisme. A eso voy. Ya tenía hijos, ya tenía su hijo primogénito y... ya estaba, sí, el Junior, ya estaba casado con esta Clarita, ya iba todo bien en su familia. Te tengo que contar un chisme que probablemente no lo sabías. Henry Ford le es infiel a Clarita, ¿ok? No. Clarita, la mejor persona del mundo, le es infiel. Hasta aquí fue el episodio de hoy. Pero, aquí no es el chisme de que sea infiel, el chisme es que Clarita lo supo. Y lo sabía, y lo seguía sabiendo, y escuchaba las conversaciones por teléfono de Henry Ford. ¿Cómo crees? ¿En serio? Es que tengo que hacer datos sumamente importantes para Pau, porque Pau es de las de Ventaneando, de las que les gusta el chisme. No, pero quería saber qué pasó con Clarita. Y Pau se sabe muy bien la historia de Henry Ford hasta cierto punto, entonces le tengo que estar soltando ahí algunos datos para que me mantenga así súper atenta. No, sí, ella sabía todo, todo, absolutamente todo, ella
Antes los teléfonos pues eran estos de que tú hablabas por aquí y escuchabas aquí. No, era un ladrillo, no quiero decir. No, Pau. No. O sea, sí existía. O sea, más adelante obviamente se todavía. No, mucho más adelante. No, estos eran como el micrófono justamente, pero aquí le agarrabas uno y te ponías aquí en la oreja, ¿ok? Pero estaban conectados entre toda la casa. Henry Ford en las noches hablaba con su amante, que no voy a mencionar su nombre porque es una maldita. Y no es cierto. No lo voy a mencionar porque no me lo sé. No lo encontré el nombre, la verdad, de esta señora. Okay. Pero hablaba con su amante por las noches y Clarita pues escuchaba en el teléfono las conversaciones. Y de hecho, pues en varias ocasiones Henry Ford salía, según él, a ir a trabajar a la empresa. Y realmente, ya me sé todos los chismes, señora, quédese por favor, porque me sé los chismes que no se imagina. Y aparte de esto, pues ella escuchaba en la conversación cómo se iba a ir a ver a la mujer. O sea, él decía, sí, ahorita ya voy para tu casa. Y agarraba y le decía, pues, Clarita, voy a la empresa, ¿no? Pasó algo con el motor. Tengo que ir a hacer algo con el motor. Y se iba. Y entonces llegaba un punto en donde Clarita pues dejaba fluir la situación, o sea, dijo, ok, fíjate, pasó algo muy importante, que llegó un punto en donde Clarita lo descubre, Henry Ford se da cuenta que lo descubre, y le dice Henry Ford, perdóname, lo siento, bla, bla, la típica, pero Clarita le dice, no tienes nada de qué pedirme perdón, o sea, tú me has sido infiel toda la vida, con tus coches. Y así, ¡wow! Y todo, ¡wow! Así que el hecho de que, así le dice tal cual, textualmente, porque yo hablé con Clarita hace rato, le dice textualmente. Sí lo creo, así como vas. Así le dice textualmente, no me sorprende que me seas infiel con algo tan insignificante como una mujer. Así lo dijo, con algo tan insignificante como una mujer. Entonces, si tú me eres infiel con algo así, pues ya es problema tuyo, o sea, siempre me has sido infiel con tus coches. Entonces, ahí nos dice mucho de que la relación de obsesión de Henry Ford con los coches, pues realmente no le iba tan bien en la familia, o sea, no era tan viable y hacía este problema. Entonces, pues sí, definitivamente era una relación difícil. Aún así, todavía duró bastante tiempo en este proceso de amante, cuando ya Clarita sabía y Henry Ford sabía que Clarita sabía. Aún así duró bastante tiempo y siguieron con todo esto. Y bueno, ya, volviendo al tema... ¿Te gustó el chisme? Claro que sí. Bueno, no me gustó, pero está bien. Es parte de la historia y de conocer perfectamente al personaje. Nosotros nos adentramos, no crean que este segmento es X. Venga, fíjate, en 1903 hace 2 vehículos de carreras porque pues obviamente ya cuando renunció a esta empresa decide hacer 2 vehículos de carreras porque en ese entonces se competía mucho por cuál era el vehículo más rápido, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Pues si tú hacías que tu vehículo o demostrabas que tu vehículo era muchísimo más rápido que los otros, ibas a tener bastantes patrocinadores e ibas a tener un punto en donde te iban a dar dinero para que hicieras lo que quisieras hacer. Entonces Henry Ford se enfoca en construir coches de carrera inteligentemente para conseguir llamar la atención, sí, para algún inversionista. Y fíjese, ahí hay una lección grande, todos aquellos que están buscando inversionistas, pues a veces uno se traba y nada más dice que voy a hacer un negocio, voy a crear un negocio y voy a buscar un inversionista, voy a ir a tocar puertas, ¿no? Y no, Henry Ford, en vez de ir a tocar puertas, atrajo a los inversionistas, hizo que el inversionista llegara y dijera, yo quiero invertir en ti. ¿Y cómo lo hizo? Pues construyendo algo que el inversionista se sorprendiera. ¿Va? Ahí se las dejo como lección. Entonces construye estos coches, se llama 999 el modelo, gana por media milla, deja los coches, o sea, es otra victoria para Ford. Y que seguía trabajando con esta misma empresa. No, ya había renunciado. Ok, total. O sea, ya había renunciado. Pon atención, Paula. Es que me dices como... ya había renunciado de los automóviles y él por su propia cuenta hace el coche. Él ya no trabajaba en ningún lado. Entonces, cuando hace esto, llega el inversionista, decide invertirle en él y ahí sí, señora, ahí que nos está escuchando en casita, logra construir a la Ford Company. Porque ya el inversionista dice, ¿sabes qué? Le meto dinero, sigue siendo dueño de todo esto, pero, bueno, el inversionista es dueño, pero tú, Henry Ford, ya te voy a dar
Todos estos puestos, director general, ingeniero en jefe, así le dan todos los puestos y aparte te hago presidente de la empresa. Entonces, con todo esto le pone el nombre de Ford y ya es donde construye esto y le va bastante bien porque en el primer año hay unos datos que dicen que vende 500 coches y hay otros datos donde dice que vende más de 1200 coches en su primer año. Entonces, quédese con el que usted quiera, pero al final le va bastante bien. Oh, wow, le va bastante bien y empieza a producir bastantes coches. Sin embargo... algo interesante, o sea, en este proceso del carro, hasta este punto, cuéntanos un poquito más de ese proceso, o sea, ¿cuánto tardaba en hacer un coche? Eso. Ok, en ese entonces, un coche tardaba 12 horas. Estás viendo mis notas. No, pues conozco Ay, señora, la historia, pero me voy a sorprender. Todos los que nos están viendo en 12 casita. horas. Aquí, de este lado tengo las notas, así los voy a enseñar. No les voy a enseñar mi letra, está muy fea, pero aquí tengo las notas, aquí tengo los datos y la línea del tiempo, pero Pau está aquí cerca de mis notas. Yo ya conocía un y de poquito repente, la historia, pero... si se han dado cuenta en el live, está asomando la vista aquí a... Muy bien, nos están comentando aquí en Tacoterapia Live que se está viendo un poquito cortado, un poquito mal. Entonces, si se quieren pasar a la transmisión de Fundación Tierra Negra. Negra, la página se llama Fundación Tierra Negra, ahí también estamos transmitiendo y se está viendo perfectamente. Entonces, no se preocupen, se pueden ir para allá, no les vamos a tratar de infieles ni nada, ¿vale? Bueno, vende más de 1000 coches en ese año y empieza a fabricar el modelo A, después el modelo B, modelo C, era un mismo modelo, nada más que le cambiaba una que otra cosita, así como que, mira, como el coche de ahora. Pues sí, exactamente. 2018, ¿qué le cambió la cámara? Entonces, modelo A, modelo B, modelo C, modelo F, todos los modelos le empieza a ir bastante bien, de todo esto empieza a vender mucho, y en 1909, hasta 1909, fíjate, 5 años después, es donde hace el modelo T, ¿ok? Porque importante el modelo T. es demasiado importante porque ¿Por qué? resulta un punto en donde sus modelos A, B, C, D empiezan a ser muy monótonos, empiezan a ser el mismo modelo y la gente ya no le empieza a gustar tanto y aparte era un poquito difícil de fabricar porque lo hacen 12 horas, ¿ok? 12 horas. Ahora sí me Imagínate. sorprendo. Ahora sí, sorprende. 12 horas. Realiza el modelo T, pero con la esperanza de que este modelo T se pudiera hacer un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, cuando lo intenta buscar varias maneras, no creas que fue de la noche a la mañana, en las historias te lo platican así, te dicen, ay no, ¿sabes qué? De repente de ahí de la nada empezó a generar una maquinaria gigantesca y empezó a hacer un montón de modelos rapidísimo, ¿no? Y no fue así. Realmente tardó como 4 años en realizar y generar lo que se le llama la cadena de montaje. Aquí es donde todo el mundo se debería de sorprender, porque todas las empresas que hoy en día conocemos que están en la rama industrial trabajan justamente con esta cadena de montaje que en su momento ya se le llamó el Fordismo, así se le llamó. Si tú estudias administración, sabes de lo que te estoy hablando, es algo que ves todos los días, ¿no? Pero el Fordismo es como algo para el administrador, muy importante. ¿Qué pasa con todo esto? Que cuando genera la cadena de montaje es literalmente una línea de ensamblaje donde se van recorriendo con cadena los coches, es un coche completo donde se va recorriendo y empieza a poner a los trabajadores a ponerle piececitas a cada coche, el trabajador está en su lugar, pasa el coche y el trabajador le pone las piezas correspondientes y el coche se sigue adelante para encontrar varios trabajadores después, ¿sí? Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuántos trabajadores tenía la empresa aproximadamente? Ese sí lo traigo, pero lo traigo por acá. Son como, fíjense, acá están mis biografías. Anotas. Son como 1600 trabajadores. Fíjense, o sea, a esta altura, ¿cuánta gente le daba empleo? Y yo había escuchado que una de las cosas como que más le informaban a Ford, o quería Ford, era esta parte, ¿no? De dar empleo, de empezar a generar fuentes. Y es muy interesante también. 1908 personas. 1908, o sea, es muchísima gente. Sí. ¿De acuerdo? Sí, muchísima no, imagínate, gente. 1908 y estaba haciendo al año 6181 vehículos, ¿ok? Muchísimo. Ya cuando empieza a realizar la cadena de montaje. Eso es muy importante porque la cadena de montaje empezó a agilizar los procesos. Y obvio en menos tiempo. En menos tiempo y a bajar los costos, muchísimo. Claro. Eso significa que la gente podía adquirir un coche por $700. Ese era el super eslogan de Ford. ¿Sabes qué? Si tú quieres un coche,
ser humano promedio, por $700 tú puedes adquirir el coche, sin ningún problema. Eso está padrísimo, ¿no? Porque pues al final todo el mundo empezó a poder adquirir coches que en su momento eran de millonarios, ya cualquiera podría tener un modelo T. Él se obsesionó con el modelo T, ahorita vamos a hablar de eso, pero el modelo T pues empieza a hacer de manera así industrial y resulta que la cadena de montaje le empieza a generar que 93 minutos tardaba en fabricar un coche. Acuérdate que antes tardaba 12 horas y ahora solamente tardaba 93 minutos. Es muy nada, poco. Pues es nada. Para ese entonces era nada, no. o sea, ya ahorita los coches se realizan al minuto, ¿no? Pero hoy en día, bueno, en ese entonces 93 minutos era demasiado. Empezó a realizar una cantidad de coches gigantesca y eso le empezó a ir bastante bien. Resulta que con todo esto y al disminuir los costos, a Ford se le ocurrió una gran idea debido a que las personas estaban muriéndose en su trabajo, ¿ok? Ahí les va, se las explico. La gente no descansaba, estaban 12 horas al día trabajando así sin parar, no tenían ni horas de comida, o sea, les iba muy mal. Y si tenían horas de comida, pues así era rapidísimo. Y de hecho hay una película muy padre de Chaplin, donde él intenta vender un modelo de que los trabajadores puedan comer en sus jornadas laborales. Él hace un modelo, una maquinaria, en donde se supone que la misma máquina es un robot que le da de comer al trabajador para que el trabajador pueda comer en 5 minutos, es lo que vende. Fíjense a qué punto se vivía en ese entonces. El obrero era literalmente explotado y era un esclavo, o sea, esclavo totalmente en todos los sentidos. De tal manera que si tú hacías que el obrero comiera en 5 minutos, ya tenías un exitazo. Era algo muy bueno que tú podías generar. Entonces, estaba muy padre eso. Entre comillas. Sí, no, por supuesto, porque al final realmente esto era inhumano. Entonces la gente se empezaba a desmayar, había gente que se moría, había gente que le empezaba a reclamar en sus... cuando Ford iba caminando hacia la empresa, de repente gente lo topaba en el camino y decía, por favor, deje que mi esposo pueda comer, deje que mi esposo llega al trabajo y, o sea, llega a la casa y se está muriendo el pobre, no puede ya ni respirar, o sea, le empezó a ir muy mal a la gente que trabajaba con él. Entonces, ojo con eso, porque la verdad es que sí fue muy fuerte eso. De tal manera que Ford, como gran héroe, dice, ¿sabes qué? Pues vamos a cambiar los sueldos y las horas laborales. Entonces, aumenta los sueldos a $5 el día, ¿ok? ¿Y cuánto? Era antes como ganaba $2.50 al día por 12 horas o 10 horas. Claro. Entonces dice Ford, ¿sabes qué? Vamos a hacer turnos de 8 horas por $5 al día. Era una lanotototota y por mucho menos tiempo de trabajo. Entonces, pues la gente, esto también Ford era plan con maña, porque lo que él quería era que la gente ganara lo suficiente para poder comprar sus coches. Entonces él dijo, pues lo que voy a hacer es que todos en la empresa pueden comprar un coche, ¿no? Sí, no, o sea, no creas que lo hizo así tan amoroso, ¿no? Tan lindo, yo voy a cambiar el mundo. No, también era plan con maña para que tú pudieras ganar más y pudieras comprar el coche. Resulta que esto es un cambio en la industria porque hace que todas las personas y todas las empresas, todos los empresarios empiecen a reducir sus horas de trabajo y aumentar sus pagos, ¿vale? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda, Pau? Te veo muy callada, te veo muy seriecita, como que... No, estoy muy interesada. Es bueno volver a recordar esta historia. Bueno, hay un punto muy importante aquí porque Henry Ford se obsesiona con el modelo T. Esta tampoco te la sabías. 10 años después de que Henry Ford crea el modelo T, o sea, el modelo T duró años, así como no tienes idea. Y 10 años después de que Henry... ya me surgió nada, pero ¿qué? ¿Cuál? No sé. No, dale. Ok, 10 años de que Henry Ford hace el modelo T, su hijo, que ya empezaba a tomar así posesión en la empresa porque ya tenía una edad un poquito grande, ya tenía unos 20 y tantos años, a escondidas empieza a hacer un diseño nuevo para su papá. Entonces se lo muestra, se mete con la gente de la empresa y le dice, vamos a trabajar y vamos a hacer este nuevo diseño para mi papi porque quiero que mi papi se sorprenda de todo esto, ¿no? Y entonces hace este diseño, le dice, es el modelo T renovado,
Y yo te recomiendo que lo empieces a implementar en la industria porque ya hay otras empresas que se están viendo más listas y lo Eso están era lo que iba a haciendo. preguntar. Que Como hasta ese Chevrolet momento... y como GM. Ok. GM. Sí, eso era mi pregunta. Hasta ese momento, ¿qué competencia tenía Ford? Fuerte. Sí, pues Chevrolet era como la Ok. competencia. GM era como una competencia también fuerte, pero Chevrolet era la que le estaba dando en su madre. O sea, la neta es que, pero lo que pasa es que Chevrolet empieza a hacer modelos distintos. Okay. Todavía cuando el hijo le muestra, todavía era tiempo, incluso antes de Chevrolet. Todavía era un buen momento para que innovara. El coche era rojo, todos los modelos eran negros. Por eso no se sorprenda que en su casa vea las películas de antes y todos los coches eran iguales, pues eran puro modelo T. Pero él dice, no, bueno, vamos a hacer este coche, es un poquito más bonito, que la verdad es que si tú lo ves en las imágenes todos son iguales. A mí se me dicen que todos son iguales, pero en su momento tenían bastantes cambios. Y este tenía la característica que es rojo. ¿Qué crees que hace Ford? Dime. ¿Qué hace? No, dilo, inténtale. Es que... No, pues yo creo que empieza a sacar un modelo nuevo o un color nuevo No, que revolucione. agarra un martillo ¿Cómo y crees? empieza a destruir el modelo de su hijo. Te lo juro. Lo empieza a destruir y lo hace pedacitos, así, empieza a agarrar el martillo y él solito le empieza a dar en su madre, con todos los ingenieros al lado, con el hijo al lado, imagínate la escena. Y empieza a darle al modelo de su hijo porque llega, se le para enfrente a su hijo y le dice, ¿sabes qué? Tú no eres nadie para estar haciendo cosas sin mi permiso. Y te me vas con tu modelo T. ¿Te la sabías? Eso sí, ¿no? Segunda que... Bueno. Me queda... Ojo con esto, porque el hijo es una pieza muy importante de toda la historia de Henry Ford. Henry Ford pensaba, los historiadores buena onda dicen esto, Sí. pensaba que si él era más exigente con su hijo, si él era más ojete con su hijo, literalmente era un ojete, porque él lo exigía así, él iba a hacer que su hijo se hiciera más fuerte de carácter y que con esto, pues hiciera, no sé, un poquito más de carácter y fuera capacitado para dirigir la empresa. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a papás que son así? Sí, al final, o sea, creen que Es hacen que lo sí, mejor, ¿no? Si Que es yo lo que- le hago esto a mi hijo, Ajá, si yo exacto. lo trato así, si yo le voy a hacer que mi hijo sea más fuerte, más, y tal vez no. El carácter de su hijo definitivamente no tenía nada que ver con el carácter que era Henry Ford y eran muy distintos. Entonces ahí es donde Henry Ford entra en un conflicto y sigue queriendo hacer que su hijo, o sea, por eso destruye el coche, por eso lo ataca así, por eso le dice, porque él quería que su hijo se hiciera fuerte de carácter y enfrentara a Henry Ford, que en su momento sí lo hizo, pero Henry Ford se ponía todavía encima. Entonces, Ok. nunca pudo hacer algo bien con su hijo, la verdad, es que sí tuvo ahí unos pequeños... Fue el único hijo que tuvo. Sí, el único, totalmente. Ok. Llega un punto en donde se encuentra con la Primera Guerra Mundial. Henry Ford estuvo en las dos guerras mundiales, para quien no lo sepa. Se encuentra con la Primera Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial Henry Ford empieza a tratar de detener esto de tal manera que incluso va y viaja con el presidente, va y hacen varias cosas donde Henry Ford como influyente, porque ya en este entonces ya era un influyente a nivel mundial, Quiso ya destinar era- como recursos, ¿no? O sea, quiso destinar recursos y también, pero eso fue después cuando ya se hizo la guerra. Ujú. Antes de la guerra intentó pararla por completo, dijo no quiero que se haga guerra, no quiero que nuestra gente se vaya a morir a esa guerra, etcétera, etcétera, y obviamente no le hicieron caso, se hizo la guerra y ya cuando se hizo la guerra le tocó como destinar unos pocos recursos, pero fue hasta la Segunda Guerra Mundial donde realmente entró un poquito más fuerte con todas sus innovaciones, que ese también es un proceso fuerte. Henry Ford, como dato curioso, te lo dejo, A ver, odiaba dale. a los judíos, ¿Cómo ¿ok? crees? Y no en la época de Hitler. Henry Ford odiaba a los judíos desde mucho antes. ¿Por Y los qué? odiaba ¿Por qué porque, razón? pues porque él decía que eran los dueños de todo el dinero, que eran los banqueros, que eran los de Wall Street y que eran los que se encargaban de hacer todo este tipo de Muy cosas que oponían y que iban en contra del empresario, ¿no? Entonces, Vale. Y veo algo muy, muy chistoso aquí, es que todas las personas o grandes personajes de la historia tienen una forma de ser, una actitud muy peculiar, ¿no? O sea, Exactamente. es bien interesante, pero al final yo creo que
por muy extraño que se oiga, ese mismo carácter, esa misma perseverancia, ese mismo ser terco, ese, no sé, es lo que de repente sí los ha llevado muy lejos. Pero aquí, pues bueno, al final vamos a hacer como una conclusión, una reflexión de qué es lo mejor y lo que pudo haber mejorado Henry Ford. Una parte importante de Henry Ford es que en 1919, fíjate, traigo las fechas y todo, señora, ¿cuándo va a encontrar esto? Ponga a su hijo a aprender de todo lo que estamos diciendo. Que desde primaria ya se traigo todas las fechas exactas. En 1919 compra todas las acciones de su empresa, ¿no? Porque pues, te acuerdas que esta empresa estaba dada por inversionistas, todos tenían acciones, Henry Ford tenía acciones, pero de repente llega un punto en donde, ¿sabes qué? Yo quiero todas las acciones para que la empresa se quede con la familia, ¿ok? Y no se quede con nadie más. Eso fue una parte muy importante porque eso hizo que Henry Ford ya se hiciera dueño totalmente de la empresa y ya no le pedía permiso a nadie. Sí. Era un dictador. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Hasta el momento no. ¿Y seguía con el mismo modelo? No, ya había dejado al amante. No, Fernando. No, para ese entonces ya había dejado al amante, Clarita ya le había perdonado. Te voy a dar otro dato curioso que no te sabes. No, yo me refería al modelo del coche. Ese modelo. Espérame, déjate doy un dato curioso. Modelo. Para dejar al amante, la amante llega y le dice, ¿sabes qué, Henry? Yo quiero estar contigo, ¿ok? Te amo con toda mi alma, deja a Clarita, nadie toca a Clarita, por favor. Y vente conmigo, ¿no? Okay. Henry se pone en su lugar y le dice, ¿sabes qué? Tú no te atreves a hablar así de Clarita y te me vas a la fregada. Clarita es para mí todo en mi vida y con eso todo. Voy a estar con ella hasta la muerte. No. Entonces Henry toma la decisión de estar con Clarita y le dice a esta señora, al amante, que te doy un anillo de compromiso para que te cases con un empleado de la empresa que yo decido, que se llama Ryan. Y ese sí me sabía el nombre. Jala a Ryan, le dice, Ryan, vente para acá. Se lo entrega a Clarita, así como, porque Henry Ford en su mente era todo eran máquinas, ¿no? Así todo funciona como un proceso, como máquinas, como un modelo de proceso. Sí. Entonces, Henry Ford llega a un punto en donde le da a esta señora, a Ryan, y se lo da como esposo. Le dice, te debes de quedar como esposo. Te lo regalo. Se casa, ¿no? Entonces, los obliga a casarse. Y gracias a eso, pues a Ryan le da un poquito más de puestos de trabajo en un futuro, que lo hace un poquito importante, pero bueno, ahí termina la historia con la amante. Después, Chevrolet, pues empieza a poner en peligro el modelo T, porque el modelo T se seguía haciendo. ¿Te acuerdas que te dije que el hijo le había insistido que hiciera un modelo nuevo? Sí, claro. Pues al final el modelo T se sigue haciendo, Chevrolet lo empieza a poner en peligro porque agarra y dice, ¿sabes qué? Yo sí empiezo a hacer modelos nuevos. Ahí ya no tenía tiempo Henry Ford, y Henry Ford le vale madres. Siguió sin hacer modelos, él dijo, no, ¿sabes qué? El modelo T, un hombre hecho a la antigua. ¿Cuántas veces nosotros en una empresa no nos trabamos con una sola idea? Cañón. Esto me ha funcionado toda la vida y esto va a seguir funcionando toda la vida. Y es que, por ejemplo, ese era en ese momento, y estoy segura que no le funcionó, ¿verdad? Y ahora mucho más, por la era de la misma velocidad de la transformación, ustedes como empresarios y como emprendedores ya tienen que hacer una pre-innovación, o sea, estar dispuestos y puestos a innovar antes de que pase algún suceso que sea nuevo. Exactamente. Estoy hablando de 1920. En 1927, 7 años después, decide decir Henry Ford por su propia cuenta, hace cuenta que el hijo nunca existió, por eso el hijo... Sí. Tengo una gran ¿sabes idea. ¿Sabes qué? Fíjate que el modelo T no funciona tanto, carnal. Pero 7 años después. 7 años después, o sea, muchísimo para ese entonces Henry Ford ya había perdido más de 120 millones de dólares, claro, en todo lo que había costado todo este problema de no innovar, porque su empresa iba en declive, y entonces Henry Ford dice, no, pues sabes que ya estamos como perdiendo, ¿no? Entonces, pues vamos a generar un nuevo modelo, ¿qué te parece? Y entonces acá el modelo A, ¿no? Modelo A. Okay. Nuevamente un modelo A, mucho más renovado,
Este modelo pues es un exitazo obviamente, recupera la empresa más o menos, porque la verdad es que sí se fue en declive y perdió muchísimo dinero. Para este entonces, Edsel, el hijo, ya era presidente de la empresa, lo cual no fue importante en toda la historia porque Henry Ford seguía siendo el accionista y seguía tomando las decisiones. Claro. Entonces, Edsel era como, wow, por fin soy el presidente, por fin voy a tomar decisiones. Pero no tenía ni voz ni voto. No tenía ni voz ni voto, no podía hacer nada. Tuvo alguna que otra así desarrollo Henry chiquito. Ford siempre, bueno, ya ahorita no, obviamente, pero hasta ese momento seguía siendo así de one and only. O sea, sí, siempre, el siempre, único siempre. accionista, con el 100%. Y con la misma fuerza que era, así, a mí nadie me va en... Y de hecho, trabajadores todavía que viven hoy en día, que les tocó trabajar de muy jóvenes en la empresa, explican que las condiciones de trabajo nunca mejoraron, o sea, siempre fueron las peores condiciones de trabajo, imagínate. Entonces, bueno, realiza el modelo T. Para este entonces, pues, aunque Edsel es el presidente, su hijo, pues, no tiene ningún caso. Y empiezan a pasar muchísimas cosas en Ford, pero lo más importante que llegó a pasar ya después es que Edsel, su hijo, muere de cáncer. ¿Cómo? Y debido a ciertas circunstancias muere por todo esto que su papá nunca le dio ese lugar. Yo creo que es algo muy importante a reflexionar porque qué difícil, y Henry obviamente yo creo que sí lo cargó porque ya después de ahí Henry se puso muy mal. Y él entendió que tal vez fue una parte difícil porque fue cáncer de estómago, ¿no? Y la verdad es que un cáncer de estómago pues mira que no se genera más que por bastante rencor, bastante odio, exacto. bastantes cosas. Entonces... Y ya está comprobado, o sea, científicamente sí. Las emociones así como el enojo, el resentimiento y todo eso se van directo al estómago. Y no, yo no hubo ningún instante en serio que mucho fue influido dado la vida que tuvo con su papá, o sea, porque exactamente. Estaba muy cañón y al final él sí siguió con la empresa, o sea, su hijo, yo creo que esto es como en una toma de decisiones porque al final el hijo pudo haber decidido un camino diferente, ¿no? Exacto. Sin embargo, él sabía y si estuvo ahí fue por también su decisión al final. Pues fíjate que no, porque su hijo ¿Por qué? siempre quiso tomar decisiones, siempre quiso irse, o sea, su hijo toda la vida quiso irse. Pero su papá no lo dejaba. O sea, su papá llegó a un punto en donde le dijo, ¿sabes qué? No te puedes ir. Las veces que él se quiso ir, llegó un punto en donde le iba otorgando un mayor puesto. Él incluso se inscribió a la Marina en la época de la guerra y Henry Ford, con todas sus influencias y con todo su dinero, pues habló con el consejo, con Marina, con etcétera, para que lo rechazaran y para que se quedara en la empresa. Entonces, yo creo que al final siempre sí, tiene la decisión. Él se quedaba más que nada porque tenía miedo de que su papá le fuera a dar un paro cardíaco, de que él decidiera irse y dejar la empresa, y sobre todo porque él sentía la obligación de quedarse con la empresa. Además era el único hijo, ¿no? El heredero. Al final mucha gente que era fiel a Edsel se mantenía en la empresa, porque Edsel era una muy buena persona, todo el mundo lo quería en la empresa, entonces él se mantenía en la empresa, toda esa gente, porque pensaban que un día se iba a morir Henry Ford y Edsel se iba a quedar. ¿Qué pasó? Que no pasó eso, señora. Se fue Edsel primero, se murió por un cáncer en el estómago y Henry se queda. Después, como dato curioso, Hitler le mandó una medalla de reconocimiento, la mayor medalla que le pueden otorgar a un extranjero allí en Alemania, porque gracias a todos los escritos que hacía Henry Ford de los judíos, resulta y se dice la teoría que Hitler se inspira en esos escritos para tenerle un poquito más de odio a los judíos y empiezan a hacer todo esto. A ver, explícame, entonces Ford, ¿de qué lado estaba? Porque al final odiaba a los judíos. Ford odiaba a los judíos y era un racista con los judíos, pero no era un racista completo, porque en su empresa incluso fue de las primeras empresas donde a la gente de raza negra empezó a dejar trabajar, ¿sí? Y de hecho hubo un tiempo en donde se le hicieron una huelga y le dijeron, yo no pienso trabajar con alguien de raza negra, ¿no? Le decían los empleados. Y él dijo, pues a mí me vale, o sea, el sudor de alguien de raza negra y el sudor de alguien de raza blanca es exactamente lo mismo para mí. Okay. Entonces, él no era racista por completo, pero a los judíos sí los odiaba desde 1920. Y entonces empieza a hacer estos escritos y dicen que Hitler se motivó con estos escritos para tener un poquito más de odio sobre los judíos. Híjole, qué difícil. Yo creo que aquí también algo muy interesante es que
siendo un personaje con tanta influencia, ¿hasta qué punto puede llegar, no? O sea, yo siempre he pensado que el poder, ya sea de palabra, adquisitivo, de comunicación, de lo que sea, de jerarquía o XY, es sumamente importante porque conlleva este compromiso y responsabilidad no solo contigo, con tu empresa y con lo que te rodea, sino con tu mismo contexto, incluso país. O sea, esto está muy cañón. Henry Ford muere, le deja la empresa a su nieto y aquí va la parte más importante del podcast porque es hacer dos reflexiones, ¿ok? Dos cosas buenas que Henry Ford más bien hizo y dos cosas que pudo haber mejorado, yo creo, ¿no? Como buen empresario. La primera, si me dejas decirla, es como esta parte en donde él genera un proceso administrativo fuertísimo para toda la industria y eso es una innovación que le ayudó muchísimo a la era industrial a generar más contenido, más creación, más inventos, etcétera, etcétera, y eso pues fue idea de él y se le adjudica totalmente a él, además de las 166 patentes que tiene. ¿Cuál otra podrías decir tú? Yo creo que me voy a ir mejor por algo que pudo haber hecho diferente para estar como más en línea y yo creo que es sobre todo por esta parte de los trabajadores. Yo creo que pudo haber tomado mejores decisiones. Al final yo creo que el sentido común siempre ha estado en la humanidad. Entonces, si los trabajadores se desmayaban, morían de cosas, no iban a ver a sus familias trabajando tanto, yo creo que era cambiar un poquito esta idealización, ¿no? Al final, el cuate estaba ayudando a la guerra, y mandando innovaciones para que se terminara, etcétera, etcétera, ayudando a Estados Unidos en su momento cuando formó parte de, y todo, pero es como... Compañero, o sea, primero era ver por los tuyos, o sea, mejorar primero tu contexto en el que estás, o sea, tu núcleo familiar, social, económico, para ya después poder poner tus recursos y todo el capital, incluso humano, a disposición de otras cosas. Esa es definitivamente muy importante, esa sí, cosa que pudo mejorar. Otra cosa que hizo bien, yo creo que es mucho la parte de ser un perseverante, de ser un terco. Claro, o sea, él en ningún momento se rindió, hasta los 40 años fue cuando funda su empresa, Ford, ¿no? Entonces, imagínate 40 años de tu vida, porque él desde los 12 hasta los 40 insistió con hacer un coche. Claro. ¿Cuántos de nosotros no nos rendimos a la primera? No nos rendimos más. ¿Cuántas personas hoy en día de 40 años que nos pueden estar viendo, pues ya se rindieron con este sueño que tal vez tenían a los 17, 18? Y eso es muy importante porque pues no te va a llegar el éxito de inmediato, ¿no? Y nosotros a veces como millennials pecamos mucho de eso, de que pensamos que el éxito debe estar aquí, en la puerta de la esquina. Entonces, el éxito le llegó hasta los 40 años y apenas empezaba. Ok, y otra cosa también para ya terminar este capítulo, que pudo haber sido distinto, yo creo que definitivamente la parte de la innovación. En el sentido empresarial, la innovación es algo sumamente importante, es algo que tiene que ser un predecesor de lo que vas a hacer a futuro, o sea, tiene que estar en tu modelo de negocio sí o sí. Entonces, quizá estas empresas, digo, ya ahorita pasa poco, realmente en las macroempresas ya pasa poco, pero esta observación es como para las pymes también, que de repente como que tienen arraigado muy sus valores y sus cosas del pasado. Entonces, no, también es ahí ponerse las pilas y empezar a producir esto mismo, ¿no? Exactamente. Y listo. Y pues bueno, ese fue Henry Ford. Sí. Si tienen muchas ganas de que nos digan algún, no sé, algún no sé si les gustaría escuchar de algún otro personaje. Yo creo que también deberíamos abrir esta brecha. Ahorita pues estamos muy emocionados, la verdad es que fue uno de los hombres más influyentes del siglo XX, entonces sumamente interesante su historia. Yo me quedo con eso y con todo lo que ahora nos enseña, y pues darles las gracias de corazón por escucharnos estos minutitos y por escuchar esta primera Taco Historia. Nos vemos el siguiente viernes, ¿ok? Sí. Para otra Taco Historia con un nuevo personaje. Vamos a dejarlo en sorpresa. Y pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Ya saben, nuestras plataformas. Compartan mucho esto. Realmente es una historia muy padre. La quisimos contar de esta forma. Y pues muchísimas gracias, Taco Lovers. Gracias. Nos vemos la próxima. Taco Terapia. Hasta luego.